Bien, ahora vamos a hablar de los sistemas trifásicos. ¿Listo? Vamos a hacer una introducción y a sus principales configuraciones o conexiones. ¿Listo? Cuando estamos hablando de los sistemas trifásicos, por lo general estamos hablando de sistemas conformados por tres generadores, ¿vale? Conformados por tres generadores y estos generadores son generadores senoidales, ¿vale? Que tienen una particularidad, tienen la misma amplitud, ¿vale? Misma amplitud, pero, pero desfasados 120 grados entre sí. ¿Por qué son importantes? Porque la generación de energía, la transmisión a grandes distancias a nivel nacional, en cualquier parte del mundo, la distribución, que ya es un proceso más local, más cerca del usuario final, ¿vale? De la energía es trifásica. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene también el sistema trifásico? Y es que para una misma potencia, ¿vale? Para una misma potencia consume menos corriente, consume menos corriente que su equivalente, que su equivalente monofásico. ¿Listo? Para que entendamos bueno, otra cosa es que antes de continuar, y es que tiene menor ruido mecánico. Por ejemplo, para las máquinas eléctricas, ¿listo? Menor ruido mecánico para máquinas trifásicas, pues el voltaje nunca es cero. Ya ahorita lo explicamos mejor. ¿Listo? Y lo que les comentaba con la primera situación es que el ejemplo que hemos venido dando siempre, tenemos un usuario que demanda una potencia de 10 kilovatios, ¿sí? A factor de potencia de 0.9 en atraso. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a analizarlo para el caso monofásico y el caso trifásico equivalente. Para el caso monofásico, el voltaje vamos a definirlo en 120 voltios. Y para el caso trifásico, el voltaje equivalente de esos 120 vale 208 voltios. Ya eso se va a ir aclarando por qué es equivalente este valor de 208 voltios trifásicos a estos 120 voltios monofásicos. Si calculamos la corriente, nosotros sabemos que la corriente es P sobre magnitud de voltaje por el coseno del ángulo. Y acá también que la corriente será, la magnitud de la corriente será P sobre la magnitud de voltaje por el coseno del ángulo. Entonces, ¿qué ocurre acá? En este primer caso, la corriente son los mismos 10.000 vatios sobre 120 voltios y 0.9. Esto nos da aproximadamente 92.5 amperios. Y en este caso, la corriente nos da
Los mismos 10.000 vatios, los mismos 0.9, pero con el voltaje de 208 voltios nos da 30.8 amperios aproximadamente. Verifiquemos el cálculo. 10.000 sobre 120 por 0.9. Ahí están los 92.5 amperios del caso monofásico. En el caso trifásico, misma potencia, solo cambiamos el voltaje. Y en este caso, perdón, aquí hubo una equivocación de mi parte. No, sí, aquí está bien, perdón. Porque en el caso trifásico, el cálculo de esta corriente es de esta manera. ¿Vale? O sea, en el caso trifásico, la corriente es raíz de 3 veces el voltaje, la magnitud del voltaje por el coseno del ángulo. He omitido el raíz de 3, que es importantísimo, ¿no? Entonces aquí por SQRT, el raíz de 3. ¿Listo? Ahí está en efecto 30.8 amperios. Entonces, claro, el sistema trifásico demanda mucha menor corriente por una misma potencia, ¿vale? Eso quiere decir que si tú vas a construir, por ejemplo, una máquina de 10 kilovatios y esa máquina de 10 kilovatios la vas a montar en un sistema monofásico, tu cable debería aguantar 92.5 amperios. Pero por el contrario, si lo vas a montar con una alimentación trifásica, el cable que necesites ahora tendrá que soportar 30.8 amperios. Sí, en este caso. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a ser cable mucho más delgado que este, y al ser este un cable mucho más delgado, pues va a ser un sistema mucho más pequeño. Entonces las máquinas trifásicas suelen ser más pequeñas que las monofásicas. Ahora, ¿por qué comentaba el tema de menor ruido mecánico? Resulta que si nosotros venimos y analizamos el comportamiento de un sistema trifásico balanceado, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sí, para que quede de pronto un poco claro. El sistema trifásico, la alimentación viene estando dada de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, así. Vamos a suponer que esto es la fase 1, ¿vale? La fase 2 va a tener un desplazamiento de 120 grados. Entonces va a empezar más o menos por aquí, ¿vale? Entonces hace más o menos lo siguiente. ¿Vale? Y si uno continúa la proyección, pues vendría siendo algo así. Y por último, tendríamos la fase C, otros 120 grados, de esta manera. ¿Listo? Entonces sería, por ejemplo, algo así, donde esto sería fase A, esto sería la fase B y este de aquí sería la fase C. Entonces, ¿qué ocurre? Entre ellos están desfasados 120 grados y así se vería en el tiempo un sistema trifásico equilibrado, ¿vale? De generación trifásica. ¿Qué ocurre? Miren ustedes que en ningún momento, por ejemplo, vamos siguiendo cuando la verde se hace cero. Cuando la verde se hace cero, el voltaje de color rojo no es cero. Entonces, no, aunque la de color verde se haga cero, la de color rojo tiene un valor distinto a cero en el voltaje. Cuando la azul se hace cero, la de color verde tiene un valor distinto a cero, ¿vale? Y cuando la roja se hace cero, lo mismo, la azul tiene un valor distinto a cero. Entonces, ¿qué ocurre? En ningún momento el voltaje es cero, porque cuando uno de los senoides se hace cero,
Los otros o alguno de los otros no está haciéndose cero, por lo que el voltaje nunca es cero y eso que provoca una reducción en las vibraciones mecánicas en las máquinas eléctricas como tal. ¿Listo? Entonces, esas son las generalidades de los sistemas eh, trifásicos. Ahora, también, ¿qué es importante de nosotros tener en cuenta acá? Por lo general, en el mundo, el sistema monofásico se deriva, se deriva del sistema trifásico. Entonces, por eso es tan importante estudiarlos y tenerlos claros. Ya vimos un montón de ventajas. Consume muchísima menor corriente, son muchísimo más pequeños, reducen el ruido mecánico porque en ningún momento se tiene los tres senoides valiendo cero, ni nada por el estilo. Entonces, algunas configuraciones que ustedes pueden encontrarse en los sistemas trifásicos, ¿vale? Algunas configuraciones son, por ejemplo, a tres hilos solamente. Cuando estamos hablando a tres hilos, estoy diciendo que tengo un cable para la fase A, un cable para la fase B y un cable para la fase C. Cuando decimos, por ejemplo, una configuración a cuatro hilos, ¿listo? Entonces tenemos aquí un cable para la fase A, un cable para la fase B, un cable para la fase C y un cable para el neutro. ¿Listo? También, ¿qué podemos encontrar nosotros? Sí, por ejemplo, una secuencia 5 hilos. ¿Listo? Es una también conexión muy común. A 5 hilos va a ser, por ejemplo, un sistema en el que encontremos un cable para la fase A, un cable para la fase B, un cable para la fase C, un cable para el neutro y a su vez vaya el cable de tierra. ¿Listo? Las secuencias de fase es algo muy importante a tener en cuenta, ¿vale? En los sistemas trifásicos. Por lo general suele trabajarse con secuencia positiva. ¿Listo? Pero no quiere decir que uno no pueda encontrar secuencias de fase negativas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos fase A, fase B y fase C. Miremos los picos. Primero llega el pico fase A, luego llega el pico fase B y luego llega el pico, mírenmelo acá, de pronto no estaba señalando. Entonces, ¿quién llega primero aquí al pico? Entonces llega el pico la fase A, ¿vale? Luego llega el pico la fase B y luego llega el pico la fase C. Entonces es secuencia ABC. Pero se podría invertir, que el azul ya no fuera la fase B sino la fase C y que por lo tanto el verde ya no fuera la fase C sino la fase B. En ese caso sería secuencia negativa porque aparece la fase A, luego aparecería la fase C y por último la fase B. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si hablamos en términos de secuencias de fase, ¿vale? Puedo tener secuencia positiva, que es aparece la fase A, luego la fase B y luego la fase C, o secuencia negativa, aparece la fase A, luego la fase C y luego la fase B. ¿Listo? Para que quede pronto un poquito más claro, un sistema trifásico de secuencia positiva se vería algo así. Voltaje en la fase A igual a BP por seno o coseno, no importa, en este caso seno de omega t, más 0 grados. Luego aparecería la fase B. Entonces la fase B sería BP, tienen la misma amplitud, por el seno de omega t, y en este caso menos 120 grados. Y por último en la fase C aparecería BP por el seno de omega t menos 240 grados. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que tú vas a ver primero aparecer la fase A,
luego ves aparecer la fase B y luego ves aparecer la fase C. ¿Listo? Importante, estos menos 240 es lo mismo que más 120, ¿no? Entonces es muy común ver en los sistemas trifásicos que una fase esté en cero, la otra en 120 negativo y la otra en 120 positivo. La secuencia de fases negativa, ¿sí?, nos dejaría voltaje de la fase A igual a BP por el seno de omega t más cero, pero ahora la fase C es la que aparece primero. Entonces la fase C ahora sería BP por el seno de omega t menos 120 grados y la fase B sería BP por el seno de omega t menos 240 grados. Si nosotros analizamos qué fue lo que cambió entre fase A, entre secuencia positiva y secuencia negativa, miren que la fase B en secuencia positiva tiene el ángulo de menos 120, pero ahora en secuencia negativa el ángulo de menos 120 no lo tiene la fase C, perdón, no lo tiene la fase B, sino la fase C. La fase B, que en secuencia positiva tenía una fase de 120 negativos, acá lo tiene en menos 240. ¿Listo? Entonces esa es la diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que aparece primero la fase A, luego la fase B y luego la fase C. Y aquí que primero la fase A en la secuencia negativa, primero la fase C, no la B como en el caso anterior, y después la fase B. ¿Listo? Muy importante aquí es lo que se entiende por los conceptos de parámetros de fase y parámetros de línea. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer unas definiciones, no son una camisa de fuerza y son una propuesta un poco pedagógica para poderlos diferenciar siempre, ¿listo? Porque suele ser a veces un poco difícil diferenciarlos, pero igual como también estamos en modo repaso, vamos a dar unos tips para poderlo diferenciar. Entonces, en los sistemas trifásicos va a ser muy importante diferenciar muy bien lo que son los parámetros de fase con los parámetros de línea. ¿Por qué? Porque tú vas a encontrar en los sistemas trifásicos voltajes de fase y voltajes de línea y corrientes de fase y corrientes de línea. ¿Listo? Entonces, vamos a ir definiendo esto, empezando con el voltaje de fase. ¿Qué vamos a entender nosotros como voltaje de fase? ¿Listo? Vamos a entenderlo como el voltaje en bornes de una carga o generador trifásico. ¿Listo? De una carga o generador trifásico. ¿Qué es importante? Que ese sistema, esa carga o generador, esté en estrella o en delta. Porque si esa conexión no está así, por alguna razón, porque no es un sistema trifásico, sino es una carga que solamente está entre dos fases o algo por el estilo, pues no necesariamente se puede argumentar que estén, o sea, no va a poder estar en estrella o en delta. ¿Listo? Entonces ahí simplemente toca ver cómo está conectado ese sistema para identificar si es una tensión de fase o una tensión de línea. Teniendo esto como voltaje de fase, ahora vamos a hablar de voltaje de línea. ¿Listo? Entonces el voltaje de línea, ¿vale? El voltaje de línea es el voltaje de línea es el voltaje entre dos de las tres fases del sistema trifásico. ¿Listo? Y asimismo vamos a tenerlo en función de corrientes. ¿Listo? En función de corrientes, en función de las corrientes,
Siempre molesta aquí para dar clic. En función de las corrientes, entonces vamos a tener lo siguiente. La corriente de fase. La corriente de fase se va a entender como la corriente que circula en una carga o generador, en una carga o generador trifásico conectado en estrella o delta. Y la corriente de línea, la corriente de línea vendría siendo la corriente que circula en una de las tres líneas trifásicas. ¿Listo? Y esto va a ser muy importante porque dependiendo cómo sea la conexión, algunos parámetros de línea de fase van a ser los mismos en términos de voltajes o corrientes. Entonces, vamos a revisarlo rápidamente. Entonces, vamos a revisar estas primeras conexiones. Por ejemplo, si tenemos una conexión en estrella, ¿listo? O en Y, ¿vale? Entonces, revisando la conexión en estrella, ¿listo? En Y o estrella, ¿listo? Entonces, ¿qué ocurre? Si por ejemplo, uno tiene una bornera de conexiones, ¿vale? Con las bobinas de un sistema trifásico, donde solamente sé lo siguiente. Entonces solamente sé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me pasé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que nosotros venimos y tenemos aquí un extremo de la bobina A y acá un extremo de la bobina A', el otro extremo. O sea, imagínense que esto fuese una bobina. ¿Listo? Puede ser, por ejemplo, un motor. Esto aquí otra bobina y esto aquí otra bobina. ¿Vale? Aquí B, B', C, C'. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que realizamos esta conexión, dejamos esta conexión fase A aquí, fase B aquí, fase C de esta manera, y que todas los terminales prima los uno en uno solo, como está apareciendo aquí. ¿Vale? Entonces aquí me quedaría A, B y C. ¿Qué fue lo que terminamos haciendo? Esta conexión. Conectamos las bobinas de esta manera, que es una conexión en estrella o en Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Esto es A,
A', B, B', C y C'. Y aquí tendría fase A, fase B y fase C. ¿Qué ocurre? En el punto común de estas conexiones yo puedo sacar el neutro. Entonces el punto común nos permite obtener el neutro. ¿Vale? Entonces, si lo miramos desde la perspectiva de generación, ¿listo? Si nosotros tenemos, por ejemplo, este generador, entonces vamos a colocar aquí varios generadores. Entonces, en este caso, llamemos a esto BA N, a esto B sub Cn y a esto B sub Bn, siendo esto fase A, fase B y fase C. Entonces, ¿qué dice la definición de parámetro de fase y parámetro de línea? Por ejemplo, que si yo hago esta medición, este parámetro será un parámetro de fase. ¿Por qué? Porque es un generador que está conectado en configuración estrella y esta medida de voltaje está midiendo el voltaje en uno de los generadores trifásicos que estoy considerando aquí del sistema trifásico, uno de los generadores del sistema trifásico. Esa es la definición de voltaje de fase. Por el contrario, si yo mido entre este punto, ¿sí? Si yo mido entre este punto y este punto, esto sería un voltaje de línea. ¿Por qué? Porque estoy midiendo el voltaje entre dos líneas del sistema trifásico. El voltaje medido de color rojo no está midiendo el voltaje entre dos líneas del sistema trifásico. Está midiendo el voltaje en uno de los generadores que está conectado en estrella. ¿Vale? Por eso es voltaje de fase. ¿Listo? De aquí es claro notar que el voltaje, coloquémoslo con el color inclusive, que ese voltaje de línea, ¿sí? ¿Qué termina midiendo? El voltaje AN, ¿vale? Si yo coloco aquí el positivo y aquí el negativo, entonces aquí estoy midiendo el voltaje AN y le estoy restando el voltaje BN. Entonces, voltaje BAN menos, coloquémoslo si quieren en el tiempo. Entonces, el voltaje de línea termina siendo voltaje AN menos voltaje BN, por ejemplo. Eso sería voltaje de línea AB. ¿Vale? Para que eso quede más claro, aquí lo que me importa que quede muy claro de esta conclusión es que esta conexión en estrella, el voltaje de línea es distinto al voltaje de fase. ¿Sí? Porque para medir lo que está de color rojo solo contemplo el generador BAN, pero para medir lo que está en verde necesito contemplar lo que está en BAN y lo que está en BBN. Tengo que contemplar ya dos generadores, entonces no pueden ser lo mismo estas dos mediciones. ¿Vale? Bueno, de pronto acá no se ve. Pero esta medición, para hacer esta medición, yo solo considero este generador. Y para considerar esta medición ya no tengo que contemplar solo este generador, sino también este. Entonces no pueden ser lo mismo. ¿Vale? Ahora, si por ejemplo, o sea, esto cómo se puede simplificar, es sencillo realmente. Si nosotros decimos, por ejemplo, que BAN es igual a BP coseno de omega t voltios, que BBN es BP por el coseno de omega t menos 120 grados voltios,
y que BCN es BP por el coseno de omega t menos 240 grados voltios. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Fasorialmente yo puedo calcular BAN. Ya sabemos que es BP sobre raíz de 2 con un ángulo de 0 grados. BBN sería BP sobre raíz de 2, pero con un ángulo de menos 120 grados. Démonos cuenta que por el orden de las fases es una secuencia negativa, ¿no? Es una secuencia positiva, ¿no? O sea, aparece BAN, luego B y luego C. ¿Listo? Y BCN sería BP sobre raíz de 2 con un ángulo de menos 240 grados. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Los parámetros voltajes de línea se calculan de la siguiente manera. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Tengo el parámetro de los voltajes de fase AN, BN y CN. Si opero estos dos restándolos, sería BAB. Si opero estos dos restándolos, sería BBC. Y si opero estos dos restándolos, sería BCA. Entonces, ¿qué ocurre? Esto termina siendo la resta de BAN menos BBN. Esto termina siendo BBN menos BCN. Y esto termina siendo BCN menos BAN. Entonces, para que se den cuenta en la notación, si digo BAB, entonces quiere decir que estoy colocando un multímetro que mide la fase A y le resta la fase B. Si coloco un multímetro entre la fase B y la fase C, entonces estoy diciendo que coloco el positivo del multímetro en la fase B y el negativo del multímetro en la fase C. Y si estoy colocando, midiendo un voltaje de línea BCA, estoy diciendo que el positivo del multímetro lo coloco en la fase C y el negativo del multímetro en la fase A. Por eso se resta. El multímetro, ¿qué hace? Tomar el valor del voltaje positivo y restarle el valor del voltaje negativo. ¿Listo? De la terminal negativa. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Entonces, por ejemplo, miren, este voltaje de fase que yo estoy midiendo acá, ¿vale? Este voltaje de fase sería BAN, ¿listo? Y este voltaje de línea, ¿qué estaría midiendo? Está ahí colocando el positivo en A, entonces sería BA, y el negativo en B, entonces sería BAB, ¿listo? ¿Qué es importante tener en cuenta? Lo siguiente, muy importante. Es muy importante tener en cuenta la relación para la conexión en estrella de voltajes de fase y voltajes de línea. ¿Listo? Entonces, el voltaje de línea en una conexión en estrella siempre va a ser igual a raíz de 3 veces la magnitud del voltaje de fase y el ángulo, ¿vale? Será el ángulo del voltaje de fase más 30 grados. ¿Listo? Quiere decir, muy importante, que la magnitud del voltaje de línea es raíz de 3 veces la magnitud del voltaje de fase. ¿Listo? Hay maneras de hacer la demostración matemática de esto, pero pues por tiempo, en función de que es un repaso, vamos a definirlo de esta manera. ¿Listo? Entonces, ¿qué se dan cuenta ustedes aquí? Que el ángulo, ¿sí?, del voltaje de línea es el ángulo del voltaje de fase más 30 grados. Quiere decir que el voltaje de línea adelanta en 30 grados al voltaje de fase. Y a su vez que el voltaje de línea es más grande en magnitud que el voltaje de fase. Miren, aquí está la expresión. Y si no queda claro, pues aquí queda mejor, que la magnitud del voltaje de línea es raíz de 3 veces la magnitud
del voltaje de fase. Ahora, ¿qué pasa respecto a las corrientes? Respecto a las corrientes, por acá tenemos una corriente que es la corriente que circula por la línea A, por acá una corriente que circula por la línea B y por aquí una corriente que circula por la línea C. Esas tres corrientes, por ejemplo, la línea A está circulando por la fase A como tal. Y por definición, eso es corriente de línea, miren. Corriente de línea, corriente que circula en las tres líneas trifásicas. Entonces, esto es corriente de línea, esto es corriente de línea y esto es corriente de línea. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? La corriente que está circulando por acá, esta corriente que está circulando por acá es corriente de línea. Esta también y esta también. Pero también es corriente de fase. Porque miren que esta corriente que circula en la línea A es la misma corriente que está circulando en este generador. Esta corriente que circula en la línea C es la misma que circula en este generador. Y esta corriente que circula en la línea B es la misma que circula en este generador. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en una conexión en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. ¿Listo? Estas expresiones que están acá, mucho cuidado, que esas tres expresiones son para conexión en estrella. ¿Vale? En una conexión en estrella, corriente de línea es la misma corriente de fase y el voltaje de línea no es el mismo voltaje de fase. El voltaje de línea es con una o tiene una magnitud raíz de 3 veces más grande que la magnitud del voltaje de fase y a su vez el voltaje de línea adelanta en 30 grados al voltaje de fase. ¿Listo? Ese es el resumen o la síntesis de la conexión en estrella. ¿Listo? ¿Qué gran ventaja tiene la conexión en estrella? Permite obtener un neutro. ¿Listo? Y con ese neutro, ¿qué se puede hacer? Entonces permite obtener un neutro. Y con ese neutro se pueden derivar. Entonces, al permitir obtener el neutro, entonces con el neutro se puede tener sistema trifásico y se puede tener sistema monofásico. Es una de las grandes ventajas que tiene la conexión en estrella. ¿Listo? Clave. Voltaje de línea no es el mismo voltaje de fase en esta conexión. El voltaje de línea tiene una magnitud raíz de 3 veces más grande, que es el dato más importante realmente, pero también el desfase, por si se llega a necesitar, es 30 grados más que el ángulo que tengo en voltaje de fase. Y que la corriente de línea sí es la misma corriente de fase en esta conexión. Ya nos quedaría revisar la conexión en delta, ¿vale? Y revisar algunos pequeños ejemplos de esta conexión como tal.